Un terremoto de magnitud 7 sacude la capital durante 35 segundos. El epicentro está a 25 kilómetros de una ciudad donde viven más de 2 millones de personas. 220.000 personas mueren, 1,5 millones se quedan sin hogar de un momento a otro. Y en total, más de 3 millones resultan afectadas en un país de apenas 10 millones de habitantes. En 90 segundos, 280.000 edificios colapsan. Entre ellos, el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia y 16 de los 20 edificios ministeriales del gobierno. También colapsó la sede de Naciones Unidas en el país. 120 funcionarios de Naciones Unidas pierden la vida, incluyendo al representante especial del secretario general. En las siguientes 48 horas, más de 300 organizaciones humanitarias llegaron a Puerto Príncipe. Agencias de Naciones Unidas, sociedades de la Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales con décadas de experiencia, pero también decenas de grupos y organizaciones que nadie había escuchado antes. El aeropuerto internacional, diseñado para manejar 30 vuelos diarios, recibía 140. Para mayo del 2010, más de 1,000 organizaciones habían registrado presencia en el país. Las agencias competían sin que nadie las coordine. ¿Cómo se supone que funciona el sistema humanitario global para que no pase este caos? ¿Existe realmente un mecanismo de coordinación o cada agencia opera según su propio criterio? En este episodio vamos a analizar la arquitectura del sistema humanitario global. ¿Quiénes son los actores principales? ¿Cómo operan? ¿Cuáles son sus mandatos? Y en la descripción del video vas a poder descargar un mapa visual con todos estos actores para que lo tengas a mano y lo puedas trabajar cuando quieras. Lo primero que hay que entender es que este sistema humanitario global no es una organización con una coordinación o un sistema jerárquico claro. Es más como un ecosistema donde hay diferentes actores, cada uno tiene sus propios mandatos, cada uno tiene su propio presupuesto y encuentran un momento para coordinarse entre sí. Ese marco normativo lo vimos en el episodio anterior, los 4 principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, más el derecho internacional humanitario que establece las reglas de protección en conflictos armados. Sobre esa base operan 3 grandes actores. Están las oficinas y el sistema de Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales o mejor conocidas como ONGs. Dentro de la ONU hay múltiples actores con un mandato humanitario claro, pero 3 son los principales. La primera es OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. OCHA no implementa programas, su función es exclusivamente coordinar al resto de actores. Administra fondos de emergencia, produce análisis de situación para informar decisiones y convoca las reuniones donde se decide quién hace qué. En segundo es ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su mandato específico cubre a las personas que cruzan fronteras internacionales huyendo de persecución o conflicto, gestiona campamentos de refugiados, tramita solicitudes de asilo, protege derechos de poblaciones desplazadas fuera de sus países y busca soluciones duraderas como reasentamiento o retorno voluntario. La tercera es UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En contextos de emergencia, UNICEF se enfoca en proteger a los niños y niñas afectados. Esto incluye educación en crisis para que los niños no pierdan años escolares, campañas masivas de vacunación, tratamiento de desnutrición aguda severa, agua potable y saneamiento en escuelas y protección contra abuso, explotación y reclutamiento forzado. El segundo pilar del sistema humanitario es el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Este movimiento es único porque tiene protección legal bajo los convenios de Ginebra, lo que le da acceso a zonas donde otros actores no pueden entrar. El movimiento tiene 3 componentes que trabajan de manera coordinada, pero son independientes. El primero es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su mandato exclusivo son los conflictos armados, facilita comunicación entre familias separadas por el conflicto, negocia acceso humanitario con todas las partes beligerantes y monitorea el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El segundo componente es la Federación Internacional. Moviliza recursos internacionales para apoyar a la sociedad nacional del país afectado. El tercer componente son las propias sociedades nacionales, conocen el contexto local, tienen legitimidad en sus comunidades y operan antes, durante y después de la crisis. El tercer pilar son las organizaciones no gubernamentales, o mejor conocidas como ONGs, y en esto hay una diversidad
enorme. El espectro va desde organizaciones internacionales con presencia en más de 100 países hasta fundaciones locales arraigadas en comunidades específicas con equipos de 10 personas. Las organizaciones internacionales aportan capacidad técnica especializada, pueden movilizar equipos rápidamente desde cualquier parte del mundo y tienen acceso directo a financiamiento de donantes institucionales. Las organizaciones locales, por su parte, aportan conocimiento profundo del contexto, legitimidad ante las comunidades que llevan años sirviendo y permanencia cuando la tensión internacional se desvanece. En Haití, toda esta diversidad realmente se volvió un problema. Según un análisis del Humanitarian Outcomes, solo el 40% de las organizaciones que operaron en el país tenían experiencia previa en respuesta a desastres. Muchas llegaron con donaciones del público, pero sin protocolos establecidos, sin personal entrenado y sin capacidad para coordinarse con el resto. Para coordinar a todos estos actores, la comunidad internacional en el 2005 generó un nuevo mecanismo que se conoce como el sistema de clústeres o grupos sectoriales. El sistema surgió después del tsunami del Océano Índico del 2004, cuando una evaluación independiente encontró que la respuesta había sido caótica. El diseño lo hizo el Comité Permanente Interagencias, que es el foro donde se reúnen todas las grandes organizaciones humanitarias para tomar decisiones en política global. La lógica del sistema es simple. Divide la respuesta humanitaria en 11 sectores técnicos y asigna a cada sector una agencia líder responsable de coordinar a todas las organizaciones que trabajan en ese tema. Y cada clúster cumple 4 funciones esenciales. Primero, mapea quién está haciendo qué y dónde. Segundo, identifica vacíos geográficos, donde nadie está trabajando, y vacíos sectoriales, donde faltan servicios específicos. Tercero, evita duplicaciones, asegurando que 2 organizaciones no hagan exactamente lo mismo en el mismo lugar. Y cuarto, establece estándares técnicos mínimos basados en marcos como el Manual Esfera para garantizar calidad. Entonces, si el sistema de clústeres existía desde el 2005, ¿por qué falló en Haití? Primera razón, la escala sin precedente. El sistema fue diseñado para emergencias de escala media, donde la infraestructura básica sobrevive y las reuniones de coordinación pueden ocurrir normalmente. Haití fue una mega emergencia urbana, la capital completamente destruida, la propia infraestructura de coordinación eliminada y los mecanismos diseñados para 15 organizaciones saturados con más de 60 en cada reunión. La segunda razón fue una fragmentación operativa. Muchas organizaciones operaron completamente fuera del sistema, ya sea por desconocimiento de que existía o por decisión deliberada de actuar independientemente. Según el análisis del ALNAP, la red de aprendizaje humanitario, solo el 60% de las organizaciones participó regularmente de las reuniones de un clúster. El 40% restante implementó programas sin coordinarse con nadie. Y la tercera razón es la ausencia de una autoridad ejecutiva. El sistema de clústeres es voluntario por diseño. No hay un jefe humanitario global que pueda dar órdenes. El coordinador humanitario de Naciones Unidas convoca reuniones y hace recomendaciones, pero no puede obligar a ninguna organización a hacer o dejar de hacer algo. La cuarta razón es la marginación del gobierno local. El principio de liderazgo nacional establece que el gobierno del país afectado debe dirigir la respuesta humanitaria. En Haití, el gobierno no fue fortalecido para liderar. Según el informe del Comité Permanente Interagencias, los clústeres operaron frecuentemente excluyendo a las autoridades locales en lugar de trabajar con ellas. Así que Haití obligó al sistema humanitario a reformarse. En 2011 se adoptó la Agenda Transformativa que fortaleció el rol del coordinador humanitario. Creó equipos de respuesta rápida para mega emergencias urbanas, estableció protocolos más estrictos de registro organizacional. Quizás la pregunta que tú puedas tener ahora es ¿y en dónde encajo yo aquí? Así que te voy a dejar algunas recomendaciones para que las encuentres. Lo primero es identificar tu clúster. Si trabajas en agua y saneamiento, tu clúster es el clúster de WASH. Si trabajas en refugios o asentamientos, el clúster es Shelter. No importa si eres una ONG pequeña o de una agencia grande. El clúster es donde se coordina tu sector. Ahí se comparte la información, se evitan duplicaciones, se identifican brechas. Si no estás participando en tu clúster, estás trabajando a ciegas. Cuando necesites saber qué se está haciendo en el país, quién está haciendo qué, dónde están las brechas, la plataforma Humanitarian Response de OCHA es tu punto de referencia en la coordinación.
Hay tres documentos que debes conocer en cualquier crisis. El HNO, que te dice cuántas personas necesitan ayuda y dónde. El HRP, la estrategia y cuánto dinero se necesita. Y el 3W, el mapeo de quién hace qué y dónde, para que no llegues a un lugar donde ya hay 5 organizaciones haciendo lo mismo. Hoy vimos las siglas OCHA, UNICEF, ACNUR, Clusters y más. Pero detrás de cada sigla hay personas tratando de que la ayuda llegue cuando todo está colapsado, tratando de hablar el mismo idioma cuando hay 20 organizaciones en la misma sala. Si trabajas en esto, sabes que el sistema no es perfecto. Las reuniones se multiplican, los formatos cambian. A veces parece que coordinamos más de lo que implementamos. Pero también sabes algo más. Sabes que cuando el sistema funciona porque alguien decidió que la coordinación importaba más que el logo, que compartir información es mucho más importante que guardarla, que el objetivo era llegar a las personas, no demostrar quién llegó primero. El sistema humanitario no es un organigrama, es una decisión que se toma todos los días. Antes de cerrar, quiero dejarte un recurso práctico. En la descripción hay un enlace donde puedes descargar el mapa visual del sistema humanitario. Incluye todos los actores que vimos hoy, así que guárdalo que lo vas a necesitar. Si has trabajado en coordinación humanitaria, cuéntame cuáles han sido tus experiencias, qué elementos han sido buenos para replicar y cuáles son cosas que hay que tomar en cuenta para no volver a hacerlo. Así que te agradecemos, nos vemos en el siguiente episodio donde trataremos cómo funciona el financiamiento, por qué en algunas crisis llegan más fondos que en otras y qué elementos implican para esto.